En este video vamos a hablar sobre la descomposición de una matriz usando sus valores singulares. Nos vamos a apoyar de la teoría que viene en el libro de Thomas Shores, Álgebra lineal aplicada y análisis de matrices. En este libro se encuentra el teorema 5.15 que nos habla sobre la posible representación de la matriz A multiplicada de esta manera, como en esta expresión 1, dando como resultado una matriz sigma mayúscula cuyas entradas de la diagonal son valores mayores o iguales a 0 y todos los otros valores serán 0. Esta matriz A la vamos a suponer de m por n, la matriz V de n por n y la matriz U de m por m. Vamos a explorar los elementos de cada una de las matrices y cómo obtenerlos. Vamos a tener que a partir de esta expresión 1, entonces A se va a poder representar como este producto de matrices y a esta expresión es a la que se le conoce normalmente como descomposición en valores singulares de la matriz A. Hagamos las siguientes observaciones sobre este tipo de elementos que vamos a usar para construir estas matrices. La primera observación es que se puede demostrar que si se define V como A transpuesta por A, recuerden que A es la matriz que tenemos de inicio, entonces V será una matriz simétrica y además los eigenvalores de esa matriz V serán mayores o iguales a 0. Además, estos eigenvalores ordenados del mayor al menor serán justamente los valores sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado, que van a formar parte de la matriz sigma, de esta matriz sigma que tenemos aquí. Nosotros vamos a usar esos valores en la diagonal principal de esa matriz. Por otro lado, para formar la matriz V, se van a calcular los eigenvectores asociados a los eigenvalores, que aquí puedo denotar como lambda 1, lambda 2, etc., y que serán iguales o a partir de ellos vamos a obtener los valores de sigma 1, sigma 2, etc. Teniendo esos eigenvectores, recuerden que un equivalente es valores propios, estos valores lambda, y vectores propios. Se les conoce como valores propios y vectores propios, pero también es muy usado el nombre de eigenvalores y eigenvectores. Entonces, en nuestro caso, la matriz V se va a formar justo por estos vectores columna, B1, B2, etcétera, que serán los eigenvectores. Por otro lado, para formar la matriz U, supongamos que si tenemos los primeros R valores de estas sigmas, es decir, los primeros R valores propios, van a ser estrictamente positivos. Podría ser que todos los valores propios sean positivos, pero también podría ser el caso que solamente R de ellos y que el resto sean iguales a 0. En ese caso, entonces, solamente nos vamos a concentrar en estos primeros R elementos y vamos a calcular solamente R vectores U sub J, definidos así, como 1 entre las sigmas J respectivas por la matriz A por los vectores propios. Los vectores propios numerados pues de 1 a R. Solamente nos van a interesar los primeros R vectores de esa matriz V.
y entonces formaremos esta matriz U con esos elementos U1 hasta UR. Propiamente tendríamos también más columnas, más vectores columnas, desde UR más 1 hasta UM, y esos vectores son para completar una base ortonormal para RM. Pero como veremos en el siguiente corolario del mismo libro en el que nos estamos basando, el cálculo de esos valores UK para K mayor a R no es obligado para representar a A. Podemos encontrar una representación que se le conoce como la forma compacta de la descomposición de la matriz en valores singulares, y va a estar dada por esta expresión, donde la U sub R es la matriz formada con esos vectores, con esos R vectores que acabamos de mostrar cómo se calculan. Sigma va a ser una matriz cuadrada con los elementos de la gran diagonal iguales a sigma 1 hasta sigma R. Y finalmente vamos a tener al final la transpuesta de la matriz V, pero reducida, donde nada más vamos a tomar R vectores propios, los primeros R vectores propios que estarán asociados a los primeros valores propios, recordemos, ya ordenados de manera decreciente. Sin embargo, si quisiéramos o necesitáramos calcular esos valores faltantes de la matriz U, cuando se usa la matriz U completa, entonces se aplica el siguiente resultado, que además su comprobación es o muestra la técnica para calcularlos, ¿no? El resultado es el teorema 4.7 del mismo libro que hemos estado usando. Todo conjunto de vectores ortogonales distintos a vectores de ceros puede ser expandido a una base ortogonal del espacio al que pertenecen tales vectores. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro caso anterior, como lo acabamos de mencionar, solamente tenemos R elementos calculados, U sub 1, U sub 2 hasta U sub R, el resto pueden calcularse uno por uno de esta forma. El método es multiplicar una matriz, la matriz U sub R que llevemos en el primer caso, con nuestros R elementos que ya calculamos, por un vector X, que va a ser las incógnitas que queremos encontrar. Lo vamos a igualar a 0 este producto. Esto nos va a crear un sistema de ecuaciones, y entonces la solución a ese sistema será nuestro vector, nuestro nuevo vector UR más 1. En el libro se menciona que debido a que la matriz V, a partir de la cual se calcularon los eigenvectores, era simétrica, entonces también se puede demostrar que los vectores propios asociados van a formar una base. Así que eso implica, entre otras cosas, que para estos elementos U siempre se va a poder estar encontrando los elementos faltantes hasta encontrar M vectores que completen la base. Así que ya teniendo el elemento U sub R más 1 calculado, para calcular el siguiente, ahora se calcula una solución a este sistema donde la matriz que anteriormente fue UR, ahora va a ser la matriz UR más 1, sumando el elemento que acabamos de calcular. Y para este nuevo sistema vamos a encontrar la solución, y esa solución será nuestro elemento R más 2. Y así se seguiría hasta obtener las M entradas, los M vectores columna que van a formar a la matriz U. Vean que, sin embargo, pues entonces nuestra matriz original, que era de dimensiones M por N, se va a poder expresar
como esta matriz U, que sí va a ser de M por M, por una matriz completa sigma mayúscula de M por N, donde vamos a tener R elementos de la gran diagonal positivos y posiblemente varios más iguales a 0, y nuestros elementos de la matriz V, aquí puestos de forma transpuesta. Pero en el momento que yo multiplique esta matriz por esta matriz sigma, voy a obtener una matriz donde solamente las primeras R columnas van a ser distintas de los vectores 0, y el resto se van a volver entonces ceros, que podrían discriminarse porque operativamente nos va a dar el mismo resultado cuando multipliquemos esta matriz por esta otra matriz a la expresión de abajo. Simplemente tomando estos primeros elementos quedaría esta matriz de R columnas por esta matriz diagonal de estos elementos y por únicamente la transpuesta de la matriz V, pero reducida a los primeros R vectores columna. Aquí no se muestran los detalles, pero es relativamente fácil convencerse de que esta igualdad le sigue a la anterior, y entonces por eso tendremos que concentrarnos únicamente en esta representación abreviada. No son las mismas matrices que en la izquierda son matrices de dimensiones mayores o iguales, pero ya al multiplicarlas también nos van a dar la matriz original A, así que vamos a quedarnos solamente con esta información. Con la matriz U reducida, la sigma reducida y la V reducida, que aquí se muestran que en el primer caso se tendrán R columnas, en el último caso se tendrán R filas, ¿no? Y el número de filas y columnas aquí se muestra también. Vamos a mostrar rápido este ejemplo ahorita a mano, y ahorita vamos a ver cómo se puede implementar esto en R. Supongamos esta matriz A con estas dimensiones, y entonces nuestro primer paso va a ser formar nuestra matriz B igual a la transpuesta por A. Aquí se muestran las operaciones llegando a esta matriz B. Después se calculan los valores propios y se ordenan del mayor al menor, ¿no? Entonces tenemos que calcular este polinomio característico, igualarlo a 0 y encontrar las raíces. Las mostramos aquí ya ordenadas de mayor al menor. Y entonces a partir de ahí los valores singulares serán las raíces cuadradas de estos valores propios. Ahora se calculan los eigenvectores. Fíjense que nada más voy a calcular los primeros dos, porque el tercer valor propio y por tanto el tercer valor singular ya me quedó de 0, así que solamente me voy a concentrar en estos dos primeros elementos. La R de la que estábamos hablando en este caso será 2. Para lambda 1 se resuelve entonces este sistema, se halla una solución distinta de 0 y posteriormente se normaliza, ¿sí? Entonces B1 va a quedarnos este caso, y para lambda 2 vamos a hacer algo similar, vamos a resolver este sistema y después vamos a dividir entre la norma. Recuerden que la norma es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector. Por tanto, en este caso nos quedó menos 2 tercios menos 1 tercio, 2 tercios. Y pudimos haber obtenido al principio un montón de posibles soluciones, pero ya al dividir entre la norma respectiva seguramente nos iba a quedar alguna configuración que después de simplificar llegamos a este vector. Así entonces ahora vamos a calcular solamente dos
elementos U1 y U2 con las fórmulas que antes habíamos visto. Para el elemento U1 va a ser 1 entre el primer valor singular por la matriz A por B1. Aquí podemos ver las operaciones y nos va a quedar que U1 es este vector. Ahora para U2, vean que U2 entonces es la misma fórmula, simplemente que tomando ahora el segundo valor singular y el segundo vector propio. Aquí mostramos las operaciones. Vamos a tener 1 sobre el segundo valor singular por la matriz A por B sub 2. Después de realizar los cálculos nos va a quedar U2 este vector. Y por tanto, tomando la primera columna, el vector U1 que tengo aquí arriba, se alcanza a ver, 3 y 1, y afuera menos 1 entre raíz de 10. Aquí tengo menos 1 y 3, menos 1 y 3, y afuera menos 1 entre raíz de 10. Para los otros elementos, pues sigma, ya dijimos que simplemente es sigma 1, sigma minúscula 1, sigma minúscula 2 en la gran diagonal, y B, tenemos aquí en la primera fila el primer vector columna, el B1, y aquí tenemos B2, que en este caso se muestra como la segunda fila, pero sería el segundo vector columna de la matriz original B. Nada más que aquí estamos trabajando con la transpuesta. Y ya con estos matrices, pues hemos logrado la representación, la descomposición de A en sus valores singulares. Para la comprobación, pues basta colocar U2, aquí tenemos U2, falta este elemento de menos 1 sobre raíz de 10, pero es porque se va a multiplicar por esta raíz de 10 y esta raíz de 10, así que ya se simplificó aquí. También aquí aparecía 6 y 3, pero ya dividí entre menos un tercio, así que el 6 se volvió 2, este 3 se volvió 1, y este menos con este menos se volvió más, ¿no? Estoy simplemente reescribiendo todo, pero ya de una manera simplificada, viendo esos artificios algebraicos que puedo aplicar, y ya puedo realizar las operaciones más rápido, llegando a mi matriz A. Y así he comprobado la descomposición, ¿no? Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso tenemos esta matriz A de dimensiones 3 filas, 2 columnas. Tenemos entonces primero calcular la matriz B. En este caso nos queda una matriz de 2 por 2. Calculo el polinomio característico, que es 17 menos lambda por 17 menos lambda menos 8 por 8. ¿Sí? Aquí ya está de forma más breve que en el caso anterior. Igual o a 0, y voy a llegar a que tengo lambda 1 igual a 25, lambda 2 igual a 9, y por lo tanto las raíces cuadradas van a ser 5 y 3 y van a formar a la matriz sigma. Posteriormente pueden verificar que estos son los vectores propios, en este caso dos vectores propios, R fue 2 y es la matriz de 2 por 2, aquí no hubo valores singulares iguales a 0. Y de nuevo, para el cálculo de U1 y de U2 es 1 sobre el valor singular por A por B1, el primer caso, y en el segundo caso es 1 sobre el otro valor singular por A por el segundo vector propio, llegando a este cálculo que aquí se hace en abajo, y así hemos formado entonces, al realizar las operaciones, nos quedan estos 5 que se eliminan, y entonces la primera columna sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Y en el siguiente caso, pues vamos a tener menos 1 sobre 3 por raíz de 2, este 1 positivo y menos 4
sobre 3 por raíz de 2. Así que de nuevo vamos a tener esta representación, esta descomposición con estas matrices U, sigma y la transpuesta de B. Y esta es una comprobación. Esta operación se hace primero, ya teniendo el resultado de esta multiplicación de matrices. A esta la multiplico por la matriz transpuesta de V y compruebo que de nuevo obtuve A. Ahora vamos a reproducir el ejemplo 1. Aquí tenemos ya la matriz A, como se escribiría en R, y vamos a mostrar este código que fácilmente nos va a calcular la descomposición en automático. Bueno, en automático siempre y cuando vayamos ejecutando las líneas siguientes. Primero calculamos el valor de M. Este valor de M va a ser útil para estar escribiendo en el futuro algunas líneas que tienen que ver con el cálculo de U, de la matriz U. Esta es la transpuesta de A, y entonces el cálculo de la matriz B está aquí en la línea 9, simplemente como la multiplicación de matrices entre la transpuesta de A y A, ¿no? Así que si sombreamos y ejecutamos con control enter la matriz B, podemos verificar que nos da lo mismo que obtuvimos en el ejemplo 1. Vamos a ver aquí y a comparar la matriz B, ¿no? Después en nuestro ejemplo se calculan los eigenvalores y se ordenan de mayor a menor. Entonces eso lo vamos a hacer con estas líneas de código. La línea 11 es una función base que viene en R de eigen, y el argumento es la matriz a la que le quiera calcular los eigenvalores, los eigenvectores. El resultado de esta función evaluada en B es una lista que va a contener un vector y una matriz. Esa lista la guardo en esta etiqueta eigenb, y entonces los valores propios los llamo con eigenb signo de pesos valores, ¿no? Estoy redondeando a 4 decimales para que me muestre los valores sin posibles errores numéricos, así de que este 0 no de 0, pero de 0.0000, etc. Pero bueno, pueden hacer el cálculo sin el redondeo para ver qué da, ¿no? La función ya nos da ordenados de mayor a menor los valores propios, así que ahí ya no hay que hacer nada. Y los vectores propios también ya los calcula de acuerdo al orden de los valores propios. Entonces estos vectores propios los guardo en esta B lambda, y esta ya sería la matriz completa V, ¿no? Que en nuestro caso hay que recordar que como el último elemento fue 0, realmente lo que más nos va a interesar de esta B lambda van a ser las primeras dos columnas, los primeros dos vectores columna. Y aquí podemos comparar con los valores que obtuvimos. Menos 1/3, menos 2/3, menos 2/3 sería la primera columna, y menos 2/3, menos 1/3 y 2/3 la segunda columna. Ahora, para calcular R, el número de elementos que son mayores a 0, lo puedo hacer con esta línea 16, control enter, y encuentro que son solamente 2 valores. Así que ahora, para esos valores, en este caso los primeros R elementos de los valores propios, les calculo su raíz cuadrada, y eso lo voy a guardar en este vector sigma para posteriormente
calcular su matriz diagonal y esa va a ser mi matriz sigma R, ¿no? Recordemos que aquí en el ejemplo a mano obtuvimos la sigma representada con su forma irracional exacta de 6 por raíz de 10 y aquí abajo 3 por raíz de 10, que por cierto pues es la mitad de lo de arriba. Y aquí vamos a tener su forma aproximada, ¿no? 18.97367, etc. Finalmente, la matriz V reducida, si V, entonces son los eigenvectors, los guardados aquí o almacenados en esta matriz V, el número de columnas que me interesan, que son solamente de la 1 a la R, las almaceno en la matriz V sub R. Y finalmente, para el cálculo de U, aquí es donde necesito saber las dimensiones de la matriz. Ya sabíamos que era de M filas por R columnas, las que me van a interesar. Y entonces cada elemento U sub J, pues es esta fórmula, como se puede ver que lo hicimos en el apunte a mano, ¿no? Aquí está la fórmula. Y previamente ya la habíamos mostrado también aquí a la derecha. Entonces, nótese que aquí tengo 1 sobre sigma j, entonces sería 1 sobre la entrada j décima del vector sigma, en el que almacené ya mis valores de sigmas. Este es un producto de una constante por una matriz, por eso debo de usar este símbolo de asterisco. Pero ya después entre la matriz A y B, ahí sí necesito un símbolo de multiplicación de matrices, porque B pues es una matriz entera, pero nada más voy a querer la j-ésima columna, que es el vector columna j-ésimo, pero nótese que es de la matriz V entera. Por eso almacené todos los elementos de V y este J va de 1 a R, ¿no? Entonces son los primeros R elementos los que voy a tomar aquí para estos cálculos. Bueno, voy a ejecutar entonces la línea 24, la línea 25, que ya es el cálculo de todos los elementos U, y finalmente en esta línea 30, cuando lo ejecuto, pues ya puedo ver en pantalla todos los elementos de la descomposición. Vamos a compararlos con lo que obtuve en el apunte a mano y se obtuvo para la matriz U menos 1 sobre raíz de 10 por 3, menos 1, 1, 3. Podemos aplicar estas operaciones y ver que coincide con lo que vamos a tener aquí en esta primera matriz U. Después para la matriz sigma, entonces aquí está. Y para la matriz B transpuesta, entonces sería esta matriz que está aquí al final. Vamos a comprobar que efectivamente se vuelve a obtener la A original, ¿no? Entonces hacemos esta multiplicación de U por sigma por la transpuesta de V. Control Enter y Control Enter y vemos cómo coincide con nuestra matriz A original. Entonces estas 36 líneas de código no se tienen que alterar ya, siempre van a funcionar para cualquier matriz. Simplemente tengo que al principio decir cuál sería mi matriz A. Aquí traigo otro ejemplo
Vamos a hacerlo, por ejemplo, con esta matriz que es un poco más grande. Vamos a verla en pantalla. Es una matriz de 2 filas, pero 5 columnas. Así que nuevamente ejecuto estas primeras líneas. En este caso, mi matriz B queda de 5 por 5. Calculo sus valores propios. Y ahora quedaron solamente los dos primeros valores propios positivos y 3 quedaron iguales a 0. Ejecuto la línea 14, ejecuto la línea 16, entonces R me quedó igual a 2, como ya habíamos visto que tenía que quedar. Así que sigma va a ser simplemente tomar los dos primeros elementos de ese vector y voy a tener aquí con la línea 19 pues ya almacenada esa matriz sigma reducida a las primeras R, a los primeros R valores de la diagonal. Vamos a calcular B sub R simplemente como los primeros R vectores propios, los primeros R vectores propios, y nuevamente la matriz U en automático se va a calcular con estas líneas, y estos son ahora los elementos de mi descomposición: matriz U, matriz sigma y matriz transpuesta de P. Para hacer la comprobación hacemos esta operación de multiplicación triple o triple multiplicación de matrices, control enter, y verificamos que nuevamente obtuvimos A. Finalmente pues podemos generar ejemplos, ¿no? Ejemplos aleatorios con estas dos primeras líneas, si queremos ver la efectividad de nuestro código, de que sí esté bien hecho. Por ejemplo, con esta primera línea, que aquí tenemos a 3, aquí en estas primeras dos tenemos los valores de m y de n simulados. Vamos a ejecutar control enter. Por ejemplo, ahora me dio m igual a 5, n igual a 4, y entonces aquí voy a generar 5 por 4, 20 entradas. No sé, en este caso estoy diciendo que se elijan valores entre menos 100 y 100. Voy a encontrar una muestra de elementos. ¿Cuántos elementos? 20. Y los voy a colocar en una matriz de m por n, ¿no? Entonces ejecuto la línea 3, control enter, y obtengo esta matriz A. Ustedes, si ejecutan esta línea 3, pues van a obtener valores distintos. Y ahora ejecuto la línea 6, control enter, línea 7, línea 8, línea 9, 10, y veo que, línea 13, control enter, veo ahora que todos los valores propios fueron positivos en este caso, ¿no? Entonces ahora me va a interesar de nuevo todos los valores propios. Los 4 valores propios me dieron positivos, y aquí corroboro con el cálculo de la línea 17 que R en este caso fue 4. Ahora ejecuto la línea 18, la línea 20, así que ya tengo mi matriz sigma de R. Y línea 22, línea 23, línea 25, 26, y aquí encuentro entonces ya en automático mi representación, mi descomposición en valores singulares. Esta sería la matriz U, la matriz sigma y la transpuesta de la matriz V. Y finalmente compruebo con línea 34, control enter, y comparo con la línea 36, control enter, para verificar que volví a obtener la misma matriz A, ya con su representación U sigma transpuesta de B.